Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Este programa es de parte de nuestra iglesia, Cazadores de Almas para Jesús. Es un programa muy innovador que sé que les va a gustar mucho, como nosotros también vamos a aprender bastante. Este es un programa donde nosotros vamos a transmitir semana a semana, tal vez una semana con un tema de actualidad y otro tema en lo que puede ser un testimonio. Entonces vamos a seguir presentándolo semana a semana todos los viernes. Todos los viernes, por ejemplo, este viernes lo vamos a presentar y cada viernes va a haber un programa distinto con temas de actualidad, temas diferentes, temas donde usted va a venir, va a conocer de la palabra del Señor, que va a ser muy ameno. Por el momento lo estamos haciendo vía grabación. Este programa está siendo grabado, pero cuando ya las restricciones sean totalmente abiertas, vamos a hacer este programa en vivo para que la gente opine, para que la gente interactúe y todo, porque este programa se va a seguir transmitiendo a las 7 de la noche los días viernes más o menos. Entonces este programa se llama Conversando con Jesús. Conversando con Jesús. ¿Por qué con Jesús? Porque estamos leyendo la palabra del Señor, basándonos bíblicamente todos los temas de actualidad. Hoy tenemos un tema súper bonito que se llama Cristianos en tiempos de pandemia. Así estamos, ¿verdad, don José? Y presentarle a mis dos grandes amigos, ¿verdad? Que me apoyan en este proyecto que estamos los tres unidos para alimentar de la palabra a las personas y aprender nosotros también. Don José Banjor. Bienvenidos, hermanos, bendiciones. Estamos aquí queriendo compartir con ustedes un formato diferente, un formato en el cual van a poder ustedes participar inclusive con preguntas. Tal vez en esta ocasión no, porque está siendo grabado, pero esa es la idea. Y vamos a ver cómo el programa se llama Hablando con Jesús, ¿verdad? Conversando con Jesús, porque aunque no lo vemos aquí sentado, ¿verdad? Pero Jesús está aquí en la palabra. Jesús está aquí y Él responde todas sus preguntas aquí en la palabra. Y lo otro es que donde hay dos o tres hablando de su nombre, el Espíritu Santo siempre está ahí. Así es que bienvenidos y adelante. Saúl Chacón. Muchísimas gracias, hermano José, hermano Jorge. Es un gusto para nosotros poder contactarnos con ustedes. Esto es un programa entre amigos también, es un formato totalmente interactivo. Próximamente vamos a facilitar el número de teléfono. Ustedes pueden hacernos preguntas y con toda confianza, como estar hablando con sus dos mejores amigos. Y estamos para servirle. Muy buenas noches a todos. Sí, este es un programa donde vamos a venir y vamos a aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? El día de hoy. Y antes de comenzar es un programa que vamos a pasarla bonita, vamos a pasarla ameno, vamos a conversar con Jesús. Entonces, cuando usted conversa con una persona, va a estar con total libertad, con total transparencia y no con tanto protocolo, sino con toda la tranquilidad del mundo. Pero para comenzar esto, lo primero, para conversar con Jesús, tenemos que orar. Amén. Le doy la palabra a don José. Muchas gracias. Padre de la gloria, te damos gracias, bendito Señor, porque tú eres el que estás moviendo a nosotros a este camino, Señor, a hablar de ti, a conversar, a traerte justamente a temas de actualidad para que veamos cómo tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y lo que tú has mandado escribir con la inspiración de tu Espíritu Santo por medio de tantas personas en la Biblia se vuelve actual todos los días. Es palabra viva, Señor. Te damos gracias, te invitamos. Tu lugar está, tu asiento está en nuestro corazón y en nuestra mente y en la de todos los que estamos escuchando y compartiendo esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Saulito, ¿cómo se llama el tema de hoy? El tema de hoy es un tema bastante actual. Lo hemos denominado cristianismo en tiempos de pandemia. Estamos, bastante llenos de información de lo que son el término de la pandemia. Yo creo que eso no hace falta aclararlo. Todos los días en las noticias nos hablan de ese tema, pero venimos a tocar el tema por el lado que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? Que es hablar de Cristo y hablar de Jesús y de sus enseñanzas que Él nos ha dado en la Biblia, ¿verdad? Porque ha sido un tiempo de
ha sido un tiempo muy duro para algunas personas porque no podemos ocultar la situación que están pasando, ¿verdad? Pero ha sido un tiempo también muy bueno porque nos ha permitido volver a encontrarnos con Jesús. Claro, ahí en reflexión, ¿verdad? Justo ahí, entrando un poco en el tema, sobre todo porque estamos hablando del pueblo de Cristo, ¿no? ¿Cómo ha golpeado la pandemia al pueblo de Cristo con respecto a su fe? ¿Verdad? Lo primero que pasó con la pandemia fue que cerraron los templos. Esa es la... Tremendo golpe para todos, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Entonces, ¿qué ha sucedido? El pueblo de Cristo, ¿cómo ha reaccionado? Es que ahí es el tema. El tema no es tanto, digámosle, lo que vemos nosotros en lo que es la pandemia. Sabemos que la pandemia está, sabemos que hay un virus, sabemos esto. Pero a mí, vieras que en todo este trajín, yo entiendo de que hay un virus a nivel mundial y eso lo tenemos muy claro. Sí. Pero lo que más a mí me preocupa, porque ahorita vamos a tocar un tema donde hay una similitud de alguna historia bíblica de lo que estamos viviendo el día de hoy, lo que más me preocupa es cómo reacciona el cristiano. A mí, yo sé que el primer síntoma de este virus, para mi criterio, es el miedo. El miedo es el primer síntoma que tiene. Entonces, a mí, digámosle, me preocupa mucho. Yo sé que las personas van a sentir un temor, y estamos de acuerdo. Es normal el temor. Es normal el temor. Pero el pánico verlo en un cristiano me da más temor a mí. Sí. Bueno, en realidad también algo que me preocupa mucho es que el cristiano, hemos notado aquí que mucho cristiano piensa que su cristianismo está basado o encerrado en 4 paredes de un templo. Y el Señor, les cuento una cosita, Saúl estaba construyéndole el templo más hermoso que ha existido en todos los tiempos, que fue el primer templo, el templo de Saúl. Dice que su gloria era tan grande que cuando construyeron el segundo templo y se acordaron del primero, lloraban los judíos. Y decían, esta es una cosa, como dicen, esta es una cochinada, la parte de lo que hizo Saúl, ¿verdad? Lo que hizo Salomón, el templo de Salomón. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Le dice, ¿qué templo me puedes construir tú a mí para que yo viva ahí? Si yo estoy sentado en el trono del cielo y la tierra es el estrado de mis pies y todo lo que está abajo es mío. Entonces, el cristiano ahora lo veo como muy enfocado en 4 paredes. Y les digo, los templos se han cerrado, pero las puertas de la iglesia, que somos nosotros, en muchos se han abierto. Se ha abierto, pero de par en par, y se han roto candados de bronce que estaban ahí cerrando esas puertas. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Es que sabemos también que usted sabe que en medio de una crisis, cuando las personas no ven salida y todo, el último recurso es Dios. El último recurso. Tremendo, porque ahora vamos a ver justamente algo al respecto. Entonces, el último recurso es Dios. Entonces, cuando uno ve esa situación, uno viene y dice, creo que es una oportunidad para los que predicamos el Evangelio de llegar a esas personas. Porque donde vemos una crisis a nivel mundial, es una oportunidad para nosotros como cristianos hablarles de Jesús. Porque el escenario lo tenemos, pero hay que aplicarlo fuera de las 4 paredes. Claro. ¿Cómo te ha ido a ti con eso, con Saulito, con esa apertura y esa relación ahora con Cristo en este tiempo de la pandemia? Como les decía anteriormente, ¿verdad? Ha sido un tiempo riquísimo, ¿verdad? En reflexión, en también ponerse a cuentas uno con Dios, en lo que hemos hecho, en lo que no hemos hecho también. Nos hemos dado cuenta que ahora que, como decían ustedes, que las iglesias están cerradas, a veces nos acostumbramos a una religiosidad que es servir solo en un edificio, ¿verdad? Y Jesús quiere algo más grande todavía, ¿verdad? Necesitamos los templos abiertos, las iglesias, pero Dios nos quiere ver sirviendo en diferentes caminos, ¿verdad? Y ha sido un momento muy, muy bueno, porque la tierra está abonada, es cuestión de salir y buscar, ¿verdad? Y dar testimonio, ¿verdad? De lo que Dios nos ha enseñado
en sus escrituras, ¿verdad? Principalmente también aplicar el amor al prójimo, ¿verdad? Hay mucha gente que la está pasando mal, hay muchas oportunidades para ayudar, para sembrar, para hacer un montón de cosas, porque no todo es malo. También han florecido en esta pandemia cosas muy, muy feas, como racismo por lugares de procedencia de algunas personas, por estatus sociales, por infinidad de cosas. Han florecido cosas muy buenas, pero también han florecido cosas muy malas. Qué bonito, justo con, perdón que te interrumpa, Jorgito, que te atraviesa el caballo, justo con lo que estás diciendo me viene el momento de la intervención de Cristo, de la intervención de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Jesús al respecto. Voy a leerles parte de un capítulo de Isaías 58, que habla sobre el ayuno. Pero miren, porque les digo una cosa, estamos en ayuno forzado. Estamos en ayuno forzado, hermanos míos. Y el ayuno, el ayuno no es solamente, tú sabes, no es solamente el dejar de comer, no solo alimento. Porque el ayuno tiene una finalidad que es orar, que es lo que acaba de decir Saulito, que tenemos ahora tiempo para, o sea, antes no teníamos tiempo porque estábamos en el corre-corre, ¿verdad? Y no teníamos, Señor, y ahorita, por eso íbamos el domingo nada más corriendo a ver, y escuchar la palabra y ya, listo, religiosidad. Ahora tenemos tiempo para eso, tenemos tiempo para estar atentos del hermano que le hace falta comida. Mi hermano José, nos han cerrado distracciones. Claro. Que nos han hecho enfocarnos en lo real y natural, ¿verdad? Vean, y para dar con el clavo, digámoslo así, para leer Isaías y meter a Jesús en esta conversación, lo que nos hemos dado cuenta a través de esta pandemia es lo frágiles que somos. Claro. Porque todos nos creíamos, porque incluyo a todos. Ahora nos damos cuenta que nosotros podemos vivir con poco, con menos tiempo, porque en este caso 5 de la tarde todo el mundo guardado, digámoslo así. Entonces nos hemos dado cuenta que con poco pues, se puede vivir. Entonces cuando una persona tiene mucho la vanidad del mundo, nos damos cuenta que con lo que nos da Jesús o lo que nos permite la palabra del Señor es más que suficiente y podemos vivir. Pero nos hemos dado cuenta lo frágiles que era la humanidad, que vamos a hablar abiertamente, que sin fútbol vivimos, sin salones de baile vivimos, y sin ir a la playa vivimos. Pero con lo que no podemos vivir es sin la palabra del Señor, sin conversar con Jesús. Sin estar con Jesús. Entonces conversemos con Él. Amén. Dice en Isaías 58, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Me detengo ahí un segundito, porque hay una corriente, ¿verdad?, de pensamiento que dice que, y sobre todo en el pueblo cristiano, que esto que está sucediendo es producto de la rebelión del hombre, que está yendo en contra de los lineamientos de Dios. Dios dijo, no haces esto, y el hombre se ha parado y ha dicho, sí lo hago. No matarás, lo voy a abortar, porque yo tengo el poder. Entonces había una rebelión fuerte ahí, ¿verdad? Entonces, miren lo que está pasando, lo que dice Isaías. Sigo adelante, versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, están llegando a pedir cosas que no merecen porque lo está cuestionando Dios. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Sigo adelante. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligas al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y de dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Eso significa que tenemos que estar orando por los demás. No es que partas tu pan con el hambriento. ¡Juan! Cachetada y media. ¡Pum! Bofetadas. Y a los pobres errantes alberguéis en casas, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Para no seguir hiriendo susceptibilidades, Jesús va a dejar de hablar aquí nada más. Amén. Es que lo que pasa es que estos tiempos nos llaman a ayudar al prójimo. En todo tiempo, pero este tiempo Pero este tiempo ha sido... es tremendo. Y vamos a ser sinceros, no todo es negativo, porque mucha gente se ha unido a colaborar unos con otros. O sea, que y la primera que tenemos que tener es la oración. La oración, la comunión con Dios, el ayuno, el buscar su esencia, el buscar la comunión con Dios y ayudar a otros. Y eso lo hemos visto. Ciertamente, yo con Saúl siempre estaba, ahora veníamos comentando de que el Señor siempre nos pone en el camino a personas que necesitan ayuda. Y eso, más allá de ser carga, es bendición para nosotros, ¿verdad? Es una oportunidad para poder hacer lo que el Señor nos pide. Y no hacerlo, les digo, con todo respeto. ¿Dónde está mi cámara? Pero, estoy entregando, Estoy entregando. ¿Verdad? Entregando comida. Porque la palabra de Dios dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Y segundo, o primero mejor dicho, si tú lo haces en nombre de Jesús y para su agrado, no tienes que mostrarlo aquí. Tienes que decirle: Señor, espero que haya sido de tu agrado, de rodillas, en la noche, cuando tú estás en la relación con Él, ¿verdad? Entonces, deja que Jesús ponga esa semilla de ayudar. Pero no tengo cómo ayudar. ¿De dónde? Si yo soy el que necesito ayuda. Hermano mío, una llamada telefónica a alguien que tú sabes que está solo, que de repente en esos momentos está alejado de su familia por lo mismo, porque no pueden visitarse, ¿verdad? Pero una pregunta: ¿necesitas algo? Porque te digo algo, el Señor es proveedor. Yo no tengo. Y de repente me dicen: mira, como, ¿verdad? ¿Tienes ropa de niño de 8 años? No tengo. Pero de inmediato, el Señor provee. Pum, pum, pum. Y se empiezan a mover las cosas y de repente el Señor pone en tus manos las cosas para ayudar. No digas nunca que no puedes ayudar. Todos podemos ayudar. Porque el Señor es el que da. Es que yo siento que es ahí donde, cuando hay un tiempo difícil como este, yo siento que todas las personas debemos de dejar el orgullo de lado, que eso cuesta un montón, porque hay ocasiones donde tal vez nos piden colaboración y no tenemos los medios para hacerlo, porque es la verdad. Hay veces no hay, como todas las personas, pero el cristianismo es ahí donde se tiene que unir, y uno ahí conversa con varios hermanos que tal vez en ese momento sí tienen la posibilidad. Quiero hacer una aclaración aquí. Hermanos, porque a nivel de iglesia, como por ejemplo Jorge, ¿verdad?, puede estar recibiendo ayuda para ayudar, y él requiere dar cuentas, rendir cuentas, y requiere, bueno, aquí está, yo estoy entregando las cosas, ¿verdad? Pero esa es otra cosa diferente. El Señor sabe cuando uno levanta el teléfono para rendir cuentas, o cuando levanta el teléfono para ponerlo en tu Facebook, ¿verdad? Y que tu corazón esté lleno de vanidad. Son dos escenarios totalmente diferentes. A veces hay que hacerlo para dar cuentas y rendir cuentas a las personas que están sembrando para ayudar, ¿verdad? Para que no crean, porque así es este mundo, ¿verdad? Muchas personas a veces piensan. Después también analizaba yo en estos tiempos de reflexión y conversación con Dios, las herramientas que tenemos ahora para ayudar son muy buenas. Nos movemos a través de Facebook, de Instagram y todo, pero hay veces necesitamos menos cargar las redes. Hay veces cargamos las redes de imágenes. Carguemos nuestra vida de acciones, y como decía José, como dice Jorge, no es la cantidad,
no es si puedo ayudarle a una persona con un diario inmenso, ayudémosle con una bolsa de arroz, ayudémosle a un adulto mayor con un mandado. La gran mayoría tenemos carro, necesitan los adultos mayores una compra, un mandado. Hay muchas formas de ayudar y no todos con dinero. ¿Sabe que hay veces también lo preocupante? Que en medio de la pandemia todo se ha vuelto muy virtual. Y, por la distancia. ajá, pero el cristianismo hay veces se ha quedado también en lo virtual. Sí, claro. ¿Me entiende? Ahora yo, por ejemplo, congregaciones. Encuentros virtuales, Jorge. Lo vi hace poco. Sabolito es más directo. No, Ya no, por las ramas, pero Sabolito se cayó. Yo no estoy dando nombres. Pero hermano, ¿cómo vamos a buscar un encuentro virtual? Es que si nuestro Dios está siempre oyéndonos. Entonces, ¿qué es el? Voy a decir donde yo quería llegar, pero te tiraste. O sea, estamos viendo que no es el momento para esos escenarios. Es el momento donde unirnos como cristianismo codo a codo, o sea, trabajarle al Señor y no quedarnos en lo virtual, sino hay que hacer. O sea, hay un amigo que, por ejemplo, necesita un consejo, en el caso mío, yo les voy a ser muy sincero y todo, yo en la iglesia he dado consejerías, desde que está la pandemia la he hecho de forma presencial. Y yo voy a la iglesia, abro, una persona frente mío, con sus debidas medidas de seguridad, habla y le aseguro que a 2 metros yo le escucho y él me va a escuchar y consejo es parte de Dios. Y así tiene que ser. ¿Me entiende? Entonces, y tal vez dirán, uy, pero es que han dicho X cosas. Sí, y usted sale a la calle y usted va al supermercado y tiene otra persona en 1.8, va al supermercado, va al banco, va a todo lado y a todo el mundo lo tiene 1.8. Ah, pero si te piden una consejería, decís que no, que tiene que ser virtual. Es que así pueden apagar la cámara rápidamente. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, o sea, para la vanidad del mundo sí estamos, pero para Dios aplico restricciones. Entonces, para el mundo estoy bien, para Dios estoy en pandemia. Entonces, ahí es el tema que a mí me preocupa, ¿me entiendes? Que dónde estamos como cristianos colaborando en la necesidad de eso es un temazo, porque... Exactamente, es que como dice don José, mi hermano, la gente tal vez hay veces se equivoca en pedir ayuda, porque hay veces, como dice don José, no solo el dinero. Mi hermano, hay veces yo estoy pasando una crisis emocional que he visto mucho en este tiempo. Recordemos que las familias han tenido que convivir más junto dentro de la casa, escenarios que la esposa tal vez no tiene acostumbrado a ver al esposo haciendo teletrabajo todo un día. Entonces yo te soportaba 4 horas, no 12. Ya no tengo dónde ponerte. Ya no sé dónde ponerlo. Si en el corredor o en el patio, en la sala no. Entonces, esos escenarios uno tiene que dar una consejería, una voz de aliento a la persona para ver cómo seguimos llevando esto de la pandemia. Pero el problema es cuando nos alejamos y dejamos a la almita que se defienda solo. Sobre todo porque también voy a poner otro tema que viene al respecto, ¿verdad? Que es, ¿qué estás haciendo tú por tu hermano? Nadie puede asegurar que el día de mañana no amanezcamos con COVID. Dios siempre nos cubre, pero su voluntad puede ser esa. La persona está contagiándose de COVID y dura 2 días y se muere. Y se mueren sin conocer a Cristo, hermano. Se mueren sin que hayan escuchado, que no hayan podido darle a alguien la oportunidad de presentarle a Cristo y decirle, solo arrepiéntete, mira la cruz y serás salvo. ¿Tú has hecho algo por ellos? Porque te digo, puede ser tu vecino, puede ser tu primo, tu tía, nuestra propia familia. Nuestra propia familia. Has sido y en estos momentos has levantado, enarbolado la bandera de Cristo y les has dicho, es momento de ver a la cruz. Es momento de ver a la cruz y estar en todo momento con Él. ¿Qué opinan?
Sí, claro. Es que es un tema muy, muy, muy extenso. Se ha prestado para también dobles morales también. Dobles morales, ¿por qué digo eso? El distanciamiento social. Sí tenemos que cumplir las medidas, tenemos que usar caretas, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que cuidar a los adultos mayores, mi hermano, pero había gente que estaba deseando ese distanciamiento, porque iban a ver a su pobre mamá cada mes, cada 2 meses, y tienen 6 meses de no verla, pero no es por cuidadosos, estaban esperando, hay gente con ese corazón, Jorge. Yo le voy a ser muy sincero, es más peligroso esa pandemia que el COVID. Sí, claro. La pandemia del alejamiento. Y la pandemia del desamor, y de la indiferencia y del desinterés. Y hay muchas personas que nosotros tenemos que salir a trabajarlas porque han tenido COVID toda su vida. Y dicen, ¿cómo que ha tenido COVID? Si han estado alejados de Jesús desde hace tiempo, no es de ahorita, desde hace mucho tiempo. Para muchos cristianos, inclusive el hecho de que hayan cerrado las iglesias es algo cómodo para ellos. Sí, porque ya no se desplazan. Ya no tengo, ya no tengo. O sea, es tengo una excusa para decir, sabemos, esto lo sabemos que, por ejemplo, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos nosotros, pero es importante congregarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas, inclusive va a pasar la pandemia y va a decir que la iglesia somos nosotros y ya no va a ser importante congregar. La idea de congregarnos, ¿por qué pide Dios que nos congreguemos? Desde siempre a su pueblo que se une los fines de semana. ¿Por qué crees que Dios ha pedido eso? Primero les voy a decir algo. El congregarse, estamos aquí nosotros, no para, por ejemplo, yo no voy a congregarme para escuchar la palabra, solamente la palabra que me va a dar el pastor y llenar. Yo he estado toda la semana metido en una relación con Dios tan espectacular que cuando llego a congregarme participo con mi hermano de la experiencia, del conocimiento. Fíjate que estuve leyendo Isaías que acaban de leer en ese programa de Conversando con Jesús. ¡Qué bárbaro! Realmente no había visto el ayuno como algo así de ayudar al hermano, ¿verdad? Es que el ayuno, pues... Y tienes que aportar, perdón, ¿no? Entonces, el congregarnos es llegar a aportar y a ser testigos de Jesucristo, de lo que está haciendo en nuestra vida, del cambio que está surgiendo, de cómo se mueve. Saurito tiene esta semana muchos testimonios de cómo el Señor ha metido la mano, ha quitado las piedras del camino y ahora está avanzando en un camino muy bonito, ¿verdad? Entonces, eso es congregarse, Él da testimonio de eso y así es como nos congregamos. Es que exactamente, el congregarse es un tema extenso porque, por ejemplo, el ayuno es morir a algo que usted, yo y usted necesita. Y tú vas a sembrar en una persona y estás muriendo a algo que tú ocupas. Porque si yo le digo a ustedes, ahorita a ustedes les sobra el dinero, a ustedes les sobra la comida, José, no, estamos muriendo a algo para sembrarle a otro. Y en el tema de congregarse, recordemos, y es algo que yo comparto mucho en mi iglesia, uno a la iglesia el domingo va a adorar al Señor, uno va a compartir, a reunirse como hermanos y compartir mucho de las experiencias de lo que hemos vivido durante la semana de la palabra del Señor. Pero hay personas que están en el concepto erróneo de que yo voy a ir a la iglesia a llenarme. Sí. No, usted va a la iglesia a compartir porque ya llega lleno. Claro. Porque tu deber es alimentarte diariamente. Imagínate si tú vienes y aportas tu llenura. Yo vengo y aporto la llenura del Espíritu. Saurito viene y aporta su llenura. Imagínate la llenura que hay en ese lugar. No, y le comparto. Por ejemplo, la vida es básica y la vida es sencilla. Nosotros todos los días comemos. Imagínate usted comiendo solo los domingos. Le aseguro que el miércoles se está partiendo de hambre. Poniéndole mucho, pero ya el lunes usted tiene hambre. Que no me saben que están haciendo ayuno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La obligación de nosotros es estar llenos de la palabra.
llenos de la escritura del Señor, compartir temas. A veces yo me siento con mi esposa y comenzamos a debatir de temas, porque no todos en la vida somos iguales. Hay, digámosle, cosas que la interpretación, ver, y para llegar a un sinfín de cosas en una comunión en Cristo. Pero es bonito cuando usted debate de la palabra del Señor. Claro, sobre todo qué importante que es estar en esa llenura del Espíritu, porque les digo algo, y es que los temas van saliendo y se van poniendo en la mesa. Hoy tal vez estamos tocando muchos temas, pero que tienen que ver con justamente este cristianismo y este momento. El estar lleno de la palabra de Dios es tan importante porque estamos en un constante combate con el enemigo. Más en este tiempo, porque en el tiempo de necesidad, en el tiempo donde estamos afligidos, donde estamos abatidos, deprimidos, preocupados, el enemigo viene y quiere revolcarte. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo haces tú para combatirlo? Porque estamos en una batalla constante. Si no conoces la palabra de Dios, ¿tengo que conocer la palabra de Dios para combatir al enemigo? Bueno, te llevo al pasaje donde Cristo está en el desierto, donde Jesús fue llevado al desierto y se enfrenta con el mismo Satanás. Y Jesús no le dice, yo soy Cristo, ándate al infierno. No le dice eso. Agarra y le dice, escrito está, ¿verdad? Y recita versículos de la palabra de Dios, porque sabe que la palabra de Dios tiene poder. Eso mismo tiene que hacer el cristiano para combatir justamente todas estas batallas que estamos dando en estos momentos, en esta situación. Entonces tenemos que conocer la palabra, por eso es tan importante la palabra. No, y aquí yo quería, para agregar, ¿verdad?, de la palabra del Señor, hablando con Jesús, conversando con Él, claro. Dice la palabra del Señor, en Efesios 6:10, que nos vamos a basar en la armadura de Dios. Buenazo. Entonces, del 10 en adelante dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, en el escenario que estamos. Exactamente. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, no nos estamos agarrando con nadie, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y termina diciendo, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Palabrón y media. Les digo, ahí también incluyo dentro de esa armadura la oración. La oración es potente y poderosa. Lo va a terminar entonces, Efesios. Pues yo lo subrayé hasta el 17. Aquí, como conversamos con Jesús, así es, Jesús está hablando. Sí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Imagínate, es parte de la armadura, orar es parte de la armadura. Es esencia. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos estar metidos con la palabra de Dios. Yo quiero... Del 12 quiero rescatar, ¿verdad? Que sí. A mí me marca muchísimo el 12 donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Enfoquémonos con quién es nuestra pelea. Nuestra pelea no tiene que ser con el vecino, no tiene que ser con el amigo, no tiene que ser con el que piensa diferente, no tiene que ser con nuestro gobernante. Nuestra única pelea es contra las mañas del diablo. Ese es nuestro enemigo, no el vecino, no lo que piense el otro, no las medidas, no, porque si no vamos a terminar, nos metemos en el mismo círculo. Nos metemos en el mismo círculo y vamos a agarrar y nos vamos a poner los guantes de boxeo y vamos a salir a pelear contra el aire. Sí. Y es que lo que estamos viendo es cristianismo en medio de esta pandemia, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos vamos a meter a redes sociales, ¿vea? Y se lo digo yo, que no estoy obviamente en muchas cosas de acuerdo con el presidente de la República, sí. Pero mi obligación no es pelear con él, es orar por él. Exacto. Entonces tú llegas y ves en las redes sociales
es que este muchacho, y miles de ofensas, o sea, cabe de más poner que el muchacho ha tomado malas decisiones y todo. Es un muchacho, ¿En qué sumamos? Es un muchacho súper joven de la misma edad mía, entonces ya la gente hizo muy de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que criticamos a la persona, pero lo que no decimos es poner nuestros pies en tierra y decir como cristianos, él no conoce de Jesús, él no conversa con Jesús. Entonces uno tiene que venir y decir, ¿qué decisión buena va a tomar si no conversa con Jesús? Claro. Entonces, ¿sí? ¿hasta dónde está el pueblo de Dios orando por sabiduría? Intercediendo. Orando por sabiduría y misericordia de parte de Dios hacia él. Sí. Otra cosa muy importante con respecto a la lucha que no es contra carne ni sangre. Muchas veces en la predicación de la palabra y la exposición de la palabra de Dios nos sentimos aludidos y sentimos la puñalada y decimos, me está hablando a mí, ¿verdad? ¡Pum! Uy, eso era para mí. Les digo, la palabra de Dios es confrontativa y no es contra usted. Nosotros no estamos contra usted. Si por ejemplo, porque pasa muchas veces que yo digo, no heredará el reino de Dios el idólatra, y empieza ese polvorín a levantarse y a decir, respete, que yo no sé qué. Yo no estoy metiendo ni mi juicio, ni mi boca está diciendo, solo la palabra de Dios. Si eso te confronta, no te ofendas, porque no es mi lucha contra carne ni sangre. La palabra de Dios está atacando al que está ahí atrás, justamente a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad, y viene a destruir toda la obra de maldad que hay. Pero yo solamente declaro la palabra, no te sientas ofendido. Y si la palabra te ofende, siéntete bien, porque la espada, porque esta es la espada, la palabra de Dios es llamada como espada, está cortando algo que no está bien, que esté ahí, ¿verdad? Y recapacite y sea humilde y di, ¿será que estoy equivocado? No, y recordemos que en estos tiempos, como la gente está susceptible, la gente está como más receptiva a hablar de Dios, porque es el recurso que nos queda. Cuando en medio de toda esta pandemia nos tienen miles de restricciones, Sí. la puerta del cielo está abierta. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Porque vean lo que dice la palabra del Señor en 1 de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres, para reforzar lo que acaba de decir usted, para edificación, exhortación y consolación. Esa es la obligación de nosotros como cristianos. ¿Qué es exhortación? Exhortación. O sea, venir y confrontar a la persona con el error que estamos haciendo. Exhortar es justamente, es jalarte las orejas. Exhortar es jalarte las orejas, es corregirte. Exhortar al pueblo de Dios es que vengan y te digan, estás haciendo mal, eso Y es don José, pecado. vamos a ser claros en algo. Exhortar no es lo mismo que juzgar. No. Muy bueno. Ya, o sea, es para dejar claro, porque muchos de los que van a ver este video dicen, es que ellos son jueces. No. Sí. Una cosa es exhortar, porque aquí habla Jesús, aquí está conversando Jesús. Amén. Y dice que la palabra que nosotros como cristianos tenemos que hacer es exhortar a la persona, después la vamos a consolar, Sí. después de hacerle ver el error, Así es. los vamos a consolar y después los vamos a edificar, A restaurar. los vamos exactamente, ayudar a la persona a crecer. Claro. Porque aquí dice, A consolidarlos. exactamente, y vea lo que dice la palabra del Señor. Pero el que profetiza, no es que le digas tiempo en algo, no, el que profetiza lo que tiene que hacer es exhortar, consolar y edificar a una persona. Eso lo hace usted, yo y usted. Pero así es, mira, Así lo hacía Jesucristo cuando caminaba por esta tierra. eso fue lo que hizo Jesús. Les cuento algo muy hermoso. Pero, José, perdone que Sí. me interrumpa, porque es que a mí cuando salen esas palabrillas claves, viera que se me revuelve el río, ¿verdad? No juzgar. sí, No juzgar, es una palabra, mano, clave. En estos tiempos tenemos que cuidar mucho, exhortar, sí, con la palabra de Dios, pero
no volvernos unos juzgadores, porque nos ha pasado, a mí me ha pasado, lo digo por mí, nos montamos aquí la Biblia y andamos señalando, usted y usted, ¿y qué hago para ayudarlos? Claro. ¿Qué hago para explicarles la verdad de las escrituras? Claro. Si se sienten atacados. Claro, la idea justamente es llevar, por eso siempre tenemos que presentar a Cristo tal y como es, según lo que está escrito en la palabra. Porque Exacto. el que juzga es Sin más ni menos nada, y sin... sin meter tu juicio, Exacto. sin meter Exactamente. es Y más, sin manipular este libro. Este No. libro es intocable. es más, muchas veces escuchamos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Pablo, Sí. vamos a ver qué dice Pedro, y qué dijo Isaías, ¿perdón? Igual un término muy usado con algunos predicadores, parafraseando. Y empiezan a parafrasear y dicen, pero ¿de dónde sacó eso? ¿De cuál libro? Y es que el evangelio, yo siento que en estos tiempos y en todo tiempo es práctico y sencillo. A mí me preguntan, mira, ¿cuál es la visión de la iglesia Cazadores de Almas para Jesús? Y le hago yo, agarre papel y lápiz, se la voy a decir para que se la aprendan bien. Ay, agarran el papel y lápiz, hago yo, se lo voy a dictar. Sí. Imite a Jesús. Claro. Se acabó el chiste. Así Nada más. ¿Qué nos dice Efesios 5 del 1 al 2? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, Amén. y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén, gloria a Dios. Y ese es el comportamiento que tenemos que tener en medio de pandemia Sí. Y sin pandemia. y sin pandemia. Mire qué importante es lo que acaba de decir Saulito sobre, parafraseando, que yo lo he hecho, Todos lo hemos hermano, hecho. todos lo hemos hecho. ¿Qué sucede? Que estás metiendo tu juicio, Exacto. según lo que tú has entendido, ¿verdad? Y te digo una cosa, imagínense ustedes que tuviéramos aquí el chorro de un manantial de agua cristalina, preciosa y hermosa. Pero antes de dártela a ti, Saulito, yo la agarré en un balde. El balde no estaba muy limpio. De ahí la pasé a un vaso, ¿verdad? El vaso un poco más limpio. De ahí la pasé a una jarra. Y de ahí recién se la servía a Saúl. El agua ha sido muy manoseada, ¿verdad? Por un montón de envases. ¿No es preferible agarrar el vaso y venir al manantial de donde está fluyendo el agua viva Directo. y tomarla? Eso es lo que haces cuando tú abres la palabra de Dios y lees lo que ha dicho Dios y lo que quiere decir Dios, lo que quiso, lo que significó para Él y qué es lo que te está pidiendo que hagas o que no hagas. Eso es realmente tomar del agua viva, del manantial puro, no de lo que yo creo, ¿verdad? No, y por poner un ejemplo muy similar, y tal vez esos tiempos, esos puntos donde la gente pierde tiempo en intermediarios, les sale más caro todo. Claro. Saulito, usted que trabaja en negocio, en comercio, en lo que es, digámosle, alimentos, ¿qué me sale más barato? Ir a comprarle la fruta al agricultor Al productor. o esperar unos 2 días que pasen intermediarios. Entre más manitas va pasando, Va subiendo, ¿no? va subiendo. Y es la lógica. Y Y la calidad va, y y la calidad va, pasa como el teléfono chocho. Y la calidad va cambiando también. porque ha cambiado de 3 camiones. De 3 camiones, de Se ha, 3 cajas. se ha golpeado, golpeado. sí, claro, Sí. claro, se ha Y, contaminado. igual el manantial, de tantos vasos, y la gente tiene su vía directa con la palabra del Señor. Sí, sí. Y digamos, en nuestra iglesia, o sea, a nosotros no nos pueden poner una excusa de tal vez de decir, mira, yo no tengo Biblia. Porque en la iglesia nosotros decimos, usted no tiene Biblia. Bueno, ¿quién tiene una? Si la iglesia no tiene, ¿quién tiene una? Tome, aquí está. Entonces, eso no, para nosotros no es excusa, porque nosotros es, y si tengo que sembrar mi Biblia, pues la siembro. Y no solo eso, el otro día conversábamos, que estábamos en casa, ¿verdad? Conversábamos sobre, en estos tiempos y en todo tiempo, el cristiano y el no cristiano está con una sed, pero una sed increíble.
Es una sed que no la sacia ni el dinero, ni los placeres, ni los gustos. Hay un vacío. Ya quedó demostrado que el dinero no sirve para nada. Y es esa sed permanente, ¿verdad? Que necesita realmente que alguien llegue y le dé la palabra, le dé la palabra, esa agua viva, realmente, que es la palabra, donde realmente uno ya se sacia, ¿verdad? Y encuentra realmente descanso, ¿verdad? Es tan importante. Quiero leerles ahora un segundito, porque el tema es, ¿verdad? El cristianismo en el tiempo de pandemia. Sucedió algo parecido antes. Resulta que estaba Moisés en el desierto, ¿verdad? Y el pueblo en el desierto, el pueblo de Israel, era demasiado rebelde, ¿verdad? Bueno, tenían una mentalidad un poco de esclavos todavía, entonces estaban un poco confundidos y reclamaban mucho. Entonces les voy a leer Números en el capítulo 21 a partir del versículo 4 en adelante. Dice: la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Está hablando del maná, imagínense. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. O sea, Jehová envió una peste que mató a muchos de su pueblo. ¿Les suena conocido en este tiempo de pandemia? No, el Señor no manda castigo. No sé. No voy a yo opinar al respecto. Solo les estoy leyendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Bien parecido a la realidad, mera coincidencia. ¿Verdad? En versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta serpiente de bronce que hizo Moisés la puso justo en el centro del campamento. Era un campamento grande. Lean el libro de Números para que vean lo grande que era. 140,000, creo que eran un montón de gente, era mucha gente. Tenía que estar puesta en un lugar que pudiera ser vista de cualquier punto del campamento, ¿verdad? Entonces, cuando la peste tocaba a uno del pueblo, tenía que mirar con fe a la serpiente en el asta. La serpiente de bronce en el asta es figura de Jesús en la cruz. Antes de buscar, hermanos, porque muchas veces estamos corriendo tras la medicina, ¿verdad? Tras el medicamento, el mejor doctor, la mejor terapia para sanarnos. Y tras eso dicen: imagínate que he hecho de todo, hasta he buscado a Dios, ya le pedí a Dios. O sea, como si Dios fuera lo último. La palabra de Dios te enseña que Jehová lo que te pide es que mires la cruz, mires a Cristo con fe, y serás salvo, y serás sano. Amén. Busquemos a Cristo en tiempos de pandemia, porque las serpientes están mordiendo y están matando a muchos. ¿Sí? Miremos la cruz de Cristo, ¿verdad? Y es que no, la humanidad en sí, o sea, en general, es difícil, porque usted sabe que por más cosas que usted haga, no a todos se les queda bien. Pero nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos de seguir presentando a Cristo, porque
en el caso mío de ser pastor, usted recibe ofensas por todo lado. Pero la convicción de uno es seguir predicando el Evangelio. Amén. Hablando de Jesús. Siéntete feliz cuando eso pase. Claro, porque y yo vengo y digo, las palabras que a mí me dicen no es ni un 1% de lo que vivió Jesús. No es nada. Salieron. Entonces, Claro. en la Biblia vamos a ver donde Jesús causaba división y todo. Entonces, eso lo ves hasta con gente cercana a vos. Claro. Entonces, uno viene y lo que tiene que hacer es estar con su convicción bien puesta, que en tiempos de pandemia o en cualquier tiempo, hay que predicar la palabra, hay que predicar el Evangelio como es, hay que hablar las Escrituras como tiene que ser, para que la gente tenga un camino claro de lo que debe seguir. Y fíjate que también el llamado ahora al cristiano es que levante su mirada al cielo, a Cristo, porque no solo por salvación, es que tenemos la salvación desde el momento en que Cristo te toca, te llama a santidad, te llama a servicio, te llama a evangelización, te llama a oración, a intercesión, que son ministerios que están adheridos a la conversión del cristiano, a ser cristiano. Entonces, en este tiempo que tenemos tiempo, valga la redundancia, tenemos que doblar las rodillas, hermano. Muchas veces queremos estar presentándole cosas a Jesús. Mira, esto hice por ti, esto también, esto. ¿Sabes qué es lo que tienes que presentarle a Jesús primero que nada? Levántate tus pantalones y muéstrale tus rodillas cholladas, pero bien cholladas. Ya no vas a tener que decir nada más. Nada más. Ya está hecha la acción. ¿Verdad? Primero, porque ¿sabes qué? No podemos dar lo que no tenemos, Jorgito. Es que es exactamente, ese es el tema. El dar lo que no tenemos, eso es otra hora. Sí. Lastimosamente es otra hora. Sí, Porque uno viene y uno dice, es un tema muy, muy extenso. Sí. Y en esta época de que las personas ahorita están viendo un tiempo de sequedad, más bien debería ser un tiempo de ríos de agua viva. Por eso nosotros lo que queremos es motivar a todos, ¿verdad? Motivar a las que nos personas. acerquemos más cada vez a Cristo en este tiempo, aún con mayor razón, en este tiempo de pandemia, nuestro cristianismo tiene que ser más fuerte. Tiene que todavía. estar al rojo vivo. Tenemos que estar justamente, porque tenemos que aprovechar, es una oportunidad. No es que estamos, en la aflicción es donde el Señor se manifiesta, porque nuestra debilidad se muestra, y dice que su poder se muestra en nuestras debilidades. Entonces, ahora muchas personas que se creían autosuficientes porque tenían un super trabajo, un super sueldo, les dijeron de la noche a la mañana: muchas gracias, yo te llamo, ¿verdad? Y mira, su orgullo, su vanidad, esas pruebas de Dios, que Dios hace, porque ciertamente hace que uno mengue y que Cristo crezca. Exactamente, y hay personas que también las pudieron haber despedido de un trabajo, pero en tiempo de pandemia Dios bendice. Bendice. Y cuando te das cuenta es que te salió una nueva oportunidad donde usted dice, en medio de la pandemia, Jesús me hizo crecer. Ciertamente. Hoy analizaba, porque los humanos tenemos la idea, ¿verdad? Ahora que estamos regidos por tantas reglas, ¿verdad? Y restricciones, a las restricciones les buscamos la salida, ¿verdad? La vuelta. La vuelta o la trampa, ¿verdad? Toda regla tiene una salida, ¿verdad? Dicen los abogados, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Y hoy que andaba yo no buscando cómo brincarme las reglas, pero a la restricción vehicular, si usted tiene un negocio, usted puede ir y hacer una carta, hacer un gafete y puede circular, ¿verdad? Si es para trabajar. Y hay veces, y analizaba yo, digo, ¿cómo se mueve uno para romper esas reglas, verdad? Las iglesias están cerradas, muchos lugares donde acostumbramos a servir están cerrados, y nosotros buscamos la excepción a la regla. La iglesia está cerrada, busquemos servir por este lado, busquemos ayudar por este lado, busquémosle la excepción a la regla, porque hay caminos de caminos. Ahora que decía Jorge con su ministerio
y su iglesia Cazadores de Almas, ¿verdad? Que reparten comida a la gente sin hogar y a la gente que trabaja en las noches y madrugadas. Ya hay que ir buscándole la solución a esa regla. La manera de... Ha estado prohibido hacerlo, pero ya hay que movilizarse también. Si hay que ir a pedir un permiso, se tiene que pedir un permiso, pero la obra y el plan de Jesús tiene que seguir, con protección, enmascarados, con caretas, con doble mascarilla, pero se tiene que seguir. Tenemos que buscarle esa sección a las reglas para seguir. Ahí quería cerrar yo con ese mensaje. Excelente, muy bonito. Bueno, yo para cerrar el mensaje, porque queremos que sea, está muy bonito y hemos tocado varios puntos. Y nosotros no nos pueden dar pelota porque seguimos hablando. Nosotros cada vez que nos reunimos, bueno, es hablar de Cristo de una manera tan deliciosa y queremos que ustedes lo compartan, Vamos ahora a darles los números de teléfono por si necesitan realmente oración o algo más, ¿verdad? En lo que podamos ayudar. El pueblo de Cristo tiene que estar unido también en estos tiempos, ¿verdad? No es tiempo de división. No, y estar a veces tratando de, como les digo, de hacer las cosas solo. Muchas veces en unión de todos podemos llegar a alcanzar a muchas más personas. Con los otros hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones, católicos, cristianos, mormones, cualquier religión, busquemos lo que nos une, busquemos lo que pensamos igual, no busquemos lo que nos separa, busquemos como dice Jorge, hacer la unión. Sí, el cristiano tiene que reflejar el espíritu de Cristo, así es que, ¿qué haría Cristo en estos casos? Imagínense, aquí está escrito en la palabra, compartir el pan con el hermano. Bueno, vamos a compartirle. Si tú necesitas oración, si tú necesitas palabra de Dios, si tú necesitas una mano amiga, yo te voy a dar mis 2 números de teléfono. El personal es el 8490-8071 y el de nuestra iglesia para peticiones de oración el 8332-2000. Mi hermano José. El mío es 8843-3173 para servirles. Saulito. 8478-7195. Estamos para servirles. Ahí tenemos los 4 números. Esto es grabado, puede darle para atrás y recopila todos los números de teléfono. Entonces ya tenemos 4 opciones de personas que podemos orar por usted, podemos estar unidos a usted, porque el cristianismo lo que tiene que hacer es unir, no es unir al pueblo. Tenemos que seguir luchando, tenemos que venir en medio de esta pandemia y venir y exaltar el nombre de Cristo siempre, a todo tiempo y todo momento. De verdad, nosotros le agradecemos, esperamos que en esta hora usted haya aprendido algo de la palabra, como también nosotros lo aprendemos, a que salga en tiempos de pandemia creyéndole a Dios y siguiendo adelante. De verdad es una bendición haberles compartido esta palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús y nos despedimos de parte de Saulito, don José y su servidor Jorge Herrera. De verdad, bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana con el tema tiempos finales. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga y les guarde. Hasta luego, nos estamos viendo. Gracias.